Bueno, muy buenos días, tengan todos. Eh, bueno, se llegó la última clase, lamentablemente, pero espero que les haya gustado. Esta, esta, esta clase va a ser un poquito más, como más light, porque ya solo nos falta bueno, de hecho, como la parte más importante, ¿verdad? Que es la parte esta de recombinación. Pero es bastante corta y luego vamos a hablar un poco de observables que se piensa que se van a poder estudiar o se van a poder observar a futuro. Eh, bueno, antes de comenzar con la presentación, voy a hacer como un resumen así bastante ligero de lo que hemos tratado de ver esta semana. Si se recuerdan, comenzamos con un gas o plasma de todas las partículas que componían el universo en la ventana de tiempo de la que hemos estado hablando, del orden de segundos hasta 380.000 años. Y bueno, habíamos dicho que andaban ahí neutrinos, antineutrinos, de toda su familia, eh, positrones, electrones, protones libres, electrones y por supuesto fotones. Entonces, todos estos andaban ahí libres y todos ellos al principio estaban interactuando en un equilibrio termodinámico. Es bien importante mencionar que el equilibrio termodinámico en el inicio, en el orden ese de fracciones de segundo, era un equilibrio termodinámico bastante eficiente. ¿Con qué me refiero a eficiente? De que si ustedes se imaginan la intensidad o la distribución de Planck, entonces la distribución de Planck cada vez nos vamos al universo más temprano, la distribución de Planck casa mucho mejor. A medida el universo se va enfriando, la distribución de Planck va ajustándose menos y menos y menos. ¿Eso por qué? Justamente por el hecho de que se va enfriando el universo, el equilibrio termodinámico, bueno, hemos visto que el equilibrio termodinámico se va rompiendo para diferentes especies. Entonces, todo eso va ocasionando perturbaciones en el espectro de intensidad del cuerpo negro. Y bueno, como les comentaba, la última parte que nos falta ver es justamente la parte esta de recombinación, que es la parte más importante para entender cómo finalmente se forma el fondo cósmico de microondas. Entonces, al hablar del fondo cósmico de microondas es justamente hablar del proceso de recombinación. Pero muchas veces solamente se menciona recombinación, pero hay varios eventos que están ligados a este proceso. Aquí en esta tabla he puesto estos eventos, por ejemplo, la igualdad entre materia y radiación. Se recuerdan que en todo este proceso se considera que la radiación domina sobre las demás especies. Entonces, se da una igualdad, es decir, que, digamos, al principio del universo, radiación dominaba sobre las otras especies, pero llega un momento que se va enfriando el universo en el cual se da la igualdad de que las interacciones son equivalentes entre materia y radiación. Y eso se da por ejemplo, en años, ahí por los 50.000 años. Es decir, después de la fracción de segundo han pasado 50.000 años y se da esa igualdad. Esa igualdad también se puede ver en orden de temperaturas y ya estamos hablando del orden de electronvoltios. Ese dato es importante, del orden de electronvoltios. Si se recuerdan, habíamos hablado de mega electronvoltios y ahora ya vamos a estar hablando de electronvoltios. La época de recombinación justamente aparece ahí por los, estos 250.000 años, más o menos, o sea, que se da la recombinación. Pero el proceso de recombinación no es un proceso que se da en un instante específico. Como hemos comentado en todas las clases, estos procesos son graduales.
y tardan, dependiendo de la escala en la que se da, tardan segundos, tardan minutos o tardan horas. Este, este proceso de recombinación sí tarda del orden de miles de años. Entonces, justamente comienza la recombinación de la que voy a hablar a continuación alrededor de los 250.000 años después del Big Bang. Entonces, el proceso de desacople de los fotones, es decir, los fotones están interactuando con las últimas especies que quedan libres, pero llega un momento que se rompe el equilibrio total y ya los fotones pueden viajar libremente por el universo. Eso se da del orden de los 380.000 años. Y justamente en esa época es que se da lo que se conoce como la superficie esta de última dispersión. Bueno, entonces, recordando, ¿verdad? Lo que habíamos visto el día de ayer. El proceso de nucleosíntesis se dio del orden de los minutos y, y lo que teníamos después de que termina nucleosíntesis son núcleos, por supuesto, núcleos de los átomos más ligeros del universo y se tienen electrones que todavía andan por ahí interactuando con los núcleos y con los fotones. Entonces, digamos, después de los 30 minutos más o menos después del Big Bang, estaba este plasma ya compuesto por electrones interactuando con fotones y los núcleos de los átomos ligeros, los, 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 los que vimos el día de ayer, eh, el deuterium, protones, litio, etcétera. Entonces, del orden de como ya estamos hablando del orden de los cientos de miles de años, ya cuando nos referimos a recombinación, la temperatura, si se fijan, estamos hablando de temperaturas del orden de los electronvoltios. ¿Por qué es importante ese dato? Porque justamente por ejemplo, esa es esa es esa sería la energía de enlace, por ejemplo, para el hidrógeno neutro. Del orden de 13 electronvoltios. Entonces, eso es importante porque eso nos da el indicio de la escala en la que se formó el átomo neutro. Y bueno, eh, entonces vamos a decir que esta época de recombinación se va a asociar a la época en que todos esos electrones que andaban ahí interactuando de manera de manera dispersa en equilibrio termodinámico con los núcleos que andan por ahí y los fotones, eh, terminan el proceso rompen el equilibrio termodinámico y se terminan uniendo a los núcleos de los átomos ligeros. Entonces, si se recuerdan, estos electrones que andan ahí libres son aquellos electrones que hablamos el día de ayer que quedaron remanentes de la aniquilación. Por esa razón, estos electrones libres que andan aquí son importantes. O sea, fue fundamental que quedaran esa fracción de electrones libres porque eran los que van a componer los átomos más ligeros, principalmente el átomo de hidrógeno. Entonces, cuando hablamos del equilibrio termodinámico del proceso de recombinación, es decir, antes de recombinación o en ese proceso de que se va a dar el proceso de recombinación, vamos a estar hablando de este equilibrio, donde protones, esta es como la principal, ¿verdad? Protones, protones, electrones, hidrógeno y fotones. Entonces, aquí están. Si se fijan de nuevo, ¿verdad? Tenemos las dos flechitas, entonces aquí tenemos un equilibrio termodinámico, lo que implica un equilibrio químico. El equilibrio químico de los protones, el equilibrio químico de los electrones, y eso igual al equilibrio químico del hidrógeno. De nuevo, ¿verdad? No aparece el equilibrio químico de los fotones, porque decimos que
se considera igual a cero. Y tal como hicimos el día de ayer, podemos usar la ecuación esta de mecánica estadística para el caso de gases ideales clásicos y poder obtener los potenciales químicos de los protones, electrones y del hidrógeno. Entonces, de nuevo, si se fijan, es la misma ecuación de la que hemos planteado en las clases previas, en función de las masas respectivas, la longitud térmica respectiva y la temperatura del, la temperatura del plasma. Entonces, con estas relaciones se puede obtener una relación de la densidad del hidrógeno en función de la densidad del protón y del electrón. Esta se suele poner así como la energía de enlace del electrón neutro. Es- Entonces, esta es la relación de la densidad del hidrógeno. Y bueno, las densidades de los electrones y protones tienen que cumplir la condición de neutralidad, de carga. O sea, tienen que haber aproximadamente tantos electrones como protones. Entonces, para poder combinarse en los átomos. De nuevo, planteamos una ecuación también de conservación, ¿verdad? Es decir, los protones remanentes después de nucleosíntesis eh, se van a combinar para poder formar el hidrógeno, el hidrógeno, los átomos de hidrógeno neutro. Estas son las densidades de los protones, del hidrógeno, y aquí está este eta que habíamos dicho que es la razón barión-fotón, que es un parámetro que se mide, y esta es la densidad de los fotones, la densidad numérica. Podemos definir esta FDH, que sería como una razón de la densidad del hidrógeno respecto a la densidad, esta sería como una densidad de bariones, más o menos, pues. Estamos sumando protones e hidrógeno, pues, y eso se escribe en términos de S. Entonces, se plantea este parámetro S y se resuelve para este parámetro FDH. Es decir, simplemente se deja en función de S. Y S es función principalmente de la temperatura, de la masa del electrón, del parámetro este, eta, y de la energía de enlace del átomo de hidrógeno neutro. Entonces, si hablamos de límites a temperaturas arriba de donde se da la recombinación, FDH, es decir, esta razón que hemos definido de hidrógeno y neutrones y protones, es muy pequeño. Es decir, que hay pocos átomos de hidrógeno formados. Y eso tiene sentido, ¿verdad? O sea, a altas temperaturas, arriba de la temperatura de recombinación, casi no hay átomos de hidrógeno formados. Entonces, ahí todavía siempre nos vamos a referir que el plasma está completamente ionizado, es decir, los electrones andan dispersos y tenemos núcleos de átomos, también interactuando en equilibrio termodinámico. A medida que la temperatura desciende y se acerca a la temperatura de recombinación, F de H nos da aproximadamente la unidad. O sea, esto implica que tenemos, ya se pierde el plasma ionizado, ¿verdad? Y vamos a tener átomos de hidrógeno formados, principalmente. Pero vamos a tener también los demás elementos. Como es un proceso gradual, obviamente los primeros elementos más ligeros son los que se van a formar al principio de que se da la temperatura de recombinación. Entonces, por eso hacemos énfasis
en el hidrógeno neutro, pero después se van a ir creando los demás átomos, eh, como el helio y el litio, el berilio, de los que hablamos el día de ayer. O sea, el día de ayer, para recordarles, el día de ayer hablamos de los núcleos, ¿verdad? De estos átomos. Ahora estamos hablando de la creación ya de los átomos neutros. Y bueno, se puede estimar la temperatura a la cual se da ese proceso de recombinación con esta ecuación. O sea, esta energía está asociada, como comentaba, con la energía de enlace del átomo neutro. Entonces, esto nos puede dar una idea de la temperatura o de las escalas de temperatura en la que se da la recombinación. Entonces, fíjense que esta sería la gráfica de FH versus la temperatura. De nuevo, ¿verdad? Así como el día de ayer, aquí está a la derecha temperaturas más altas y aquí temperaturas más bajas. Entonces, esto es una gráfica de cómo evoluciona F en función de la temperatura. Se pueden fijar que no se da de manera abrupta. Es decir, no se da así, sí, se da más o menos suave. Es decir, desde que no hay átomos formados de hidrógeno neutro, alrededor de 5000 Kelvin de temperatura, el plasma se va enfriando y ya alrededor de 3000 Kelvin se forman todos los átomos neutros del hidrógeno. Entonces, esa es como la temperatura donde al menos ya se tenía creado el hidrógeno neutro, 3000 Kelvin, que está relacionado a las escalas de los electronvoltios. Bueno, entonces hasta aquí terminamos con el proceso de recombinación. Justamente cuando se da este proceso, cuando se da este proceso, eh, que es en estas escalas, aproximadamente, ¿verdad? Se da la igualdad de materia y radiación. Como les digo, esos 3000 Kelvin se asocian al átomo de hidrógeno, pero después viene gradualmente, todavía el plasma de alguna manera consigue más o menos estar en algún tipo de equilibrio termodinámico, pero ese equilibrio termodinámico se va rompiendo cada vez más a medida se van formando los demás átomos neutros. Y bueno, se enfría tanto que se llega a un punto que se alcanzan temperaturas de 300, perdón, de 1100. O sea, teníamos del orden de 3000 Kelvin, se enfría el plasma hasta 1100 y ya en ese punto se rompe completamente el equilibrio termodinámico y ahí, como los fotones eran los principales elementos que mantenían bueno, electrones y fotones eran los principales componentes que mantenían el plasma en equilibrio termodinámico. Una vez los electrones se fueron a componer los átomos neutros, pues los fotones ya no pudieron interactuar con nada más. Y se rompe por completo el equilibrio termodinámico. Entonces, es en este punto que es toda una superficie, ¿verdad? Que tiene un grosor de temperatura y ahí se rompe por completo el equilibrio termodinámico. Y es en este punto donde los fotones viajan de manera libre por el universo y son esos fotones los que nos llegan a nosotros y son los fotones que conocemos como los fotones del fondo cósmico de microondas. Entonces, de esa manera es que se crea el fondo cósmico de microondas. Entonces, nosotros con las observaciones cosmológicas podemos tener acceso a esta escala del universo. O sea, podemos tener información de esto por medio del fondo cósmico de microondas. Y es mucha bueno, realmente es la mayoría de información que tenemos del universo temprano, de manera observacional. Bueno, entonces les voy a comentar un poco de lo que trabajo o de lo que intento trabajar.
sobre todo porque yo estoy interesado en observables que no han sido medidos en el pasado y se proponen como observables que van a ser medidos a futuro. Observables que nos dan información, digamos, información más atrás de la época esta de recombinación. ¿Por qué estamos interesados en eso? Primero, porque de alguna u otra manera el modelo estándar necesita ser testeado en la época anterior a la recombinación. Eh, a pesar de que la física fundamental la respalda, ¿verdad? No tenemos información del modelo estándar cosmológico antes de recombinación. Entonces, eso por un lado. Y por otro, estamos interesados también en poder testear la física antes de la ventana esta del orden de un segundo. O sea, el universo muy temprano. ¿Cómo se puede abordar este tipo de problemas? Se puede abordar usando la cosmología, por supuesto, la física de partículas, la estadística y hacer simulaciones numéricas. Entonces, ese es el campo que a mí me gusta y me agrada bastante poder hacer constricciones a observables que todavía no han sido medidas y que se pueden simular y proponer ya sea constricciones o proponer cómo van a ser estas señales para ser medidas. Esto lo pongo acá porque pueden haber interesados acá, ¿verdad? Eh, por ejemplo, una cuestión podría ser inflación. Esto para poner un ejemplo, la época de inflación, que era una época mucho más antes de la época de la que hemos hablado eh, esta semana. Los modelos de inflación se respaldan por la física de partículas. Hay un montón de modelos de inflación, pero está respaldada por la física de partículas, pero puramente teórica. Y ahí hay modelos que van desde teoría de cuerdas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón de modelos. Pero eso emerge, se podría decir, de este campo. Luego está este campo, la cosmología, donde están las constricciones observacionales al día de hoy. Y esas constricciones tenemos que usar la estadística, porque la estadística nos da, eh, por ejemplo, hay un modelo de inflación de partículas, pero este modelo puede tener parámetros libres, le podemos meter lo que sea, pero no queremos eso. Entonces, usamos la estadística para que los parámetros libres de estos modelos, que pueden ser modelos locos, modelos completamente descabellados, pero usamos la estadística para poder restringir al menos sus parámetros libres del modelo con las constricciones que hay en cohomología. Entonces, de esa manera hacemos simulaciones, pero esas simulaciones ya van de alguna manera restringidas, ¿verdad? Con las observaciones, ayudadas con la estadística y respaldadas por la física de partículas. Uno de esos observables son las distorsiones espectrales, que es lo que he estado estudiando en los últimos años. Este es un esquema para poder ver la época donde las distorsiones espectrales pueden ser efectivas, en el sentido de que nos dan información de esta época. Si se fijan, aquí tenemos una flecha de tiempo del orden de cuando el universo tenía 2 meses, 8 años, hasta los 380.000 años, es decir, cuando se da el proceso este de recombinación. Entonces, distorsiones espectrales es una propuesta de observable que en principio va a ser medido en el futuro y ya hay misiones que están siendo trabajadas para para que sean medidas en un futuro. Entonces, hay algunos procesos de que se piensan que van a ser medidos, o sea, que son procesos del modelo estándar y que deben ser medidos por medio de distorsiones espectrales. Un ejemplo son las líneas
por ejemplo, las líneas asociadas a las transiciones de los electrones en el átomo de hidrógeno. Es decir, en el proceso que les hablaba yo de cuando se forman los átomos neutros, no fue brusco, sino que fue como un proceso inverso a la ionización, ¿verdad? O sea, cuando uno hace ionización, le puede dar energía al electrón para que pase a otros estados excitados, pero no se ioniza por completo. Algunas veces sí, pero va a depender de la energía si se ioniza por completo o simplemente se va escalando en sus estados excitados. Entonces, el proceso inverso se cree quedó una señal que puede ser testeado por distorsión espectral. Entonces, hay, hay una distorsión mu que es efectiva, que será un observable, que nos va a dar información cuando el universo tendría entre 8 años y 2 meses, y hay una distorsión Y, por ejemplo, que empieza a ser importante después de los 8 años del universo. Entonces, la idea ahorita es poder hacer simulaciones para poder testear modelos y hacer predicciones. Y bueno, en particular estaba interesado en inflación. ¿Por qué? Porque hay una relación directa de inflación con las distorsiones espectrales, y justamente inflación, decíamos que es un proceso del universo muy, muy temprano. Eh, hay hay un parámetro importante que nos relaciona inflación con las observaciones hoy en día, de manera, eh, de manera un poco indirecta, pero sí está bien restringido. Es lo que se conoce como el espectro de potencias escalar, y bueno, también hay un tensorial, ¿verdad? De hecho, hay un trabajo, ¿verdad? De uno de los estudiantes, en donde explica mucho mejor, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Bueno, la cuestión que este espectro de potencia, este en particular es el espectro de potencias escalar, asociado a un modelo de inflación que está relacionado a un potencial que describe la inflación. Entonces, esta función, el espectro de potencias escalar, está, digamos, está bien restringido en escalas pequeñas de K. Estos son números de onda. Entonces, está bien restringido por las anisotropías del CMB. Es decir, las anisotropías del CMB han sido bien medidas con mucha precisión y nos han restringido este espectro de potencia primordial escalar en estas escalas. Pero hay otras escalas que todavía no las han restringido. Entonces, de hecho, por esa razón hay muchos modelos que podrían ser candidatos a hacer inflación. Entonces, hay una ventana especial para las distorsiones espectrales. Entonces, donde, por ejemplo, esta es la ventana de sensibilidad de PIXI, que es una misión se piensa que va a empezar a medir en los próximos de 5 a 10 años, en donde las predicciones que hagamos ahora van a ser testeadas. Luego, en escalas más grandes, ya entran otras cosas como las ondas gravitacionales. Y bueno, el abordaje de las distorsiones espectrales, en mi caso, ha sido, por ejemplo, tenemos un modelo de inflación. Entonces, un modelo de inflación que tiene sus propios parámetros libres, ¿verdad? Tiene que ser restringido con parámetros cosmológicos. Entonces, para eso se usa la estadística, porque estos parámetros sí están bien restringidos por observaciones cosmológicas. Con estas constricciones se eligen los parámetros libres que cumplen con las constricciones observacionales de momento, y se calcula se calcula el potencial asociado al modelo de inflación. El modelo de inflación puede ser cualquier modelo en principio, y se calcula el espectro de potencias escalar. Una vez calculado el espectro de potencias tensorial, podemos usar un código, en este caso se usó este class, para calcular las distorsiones espectrales.
se calculan distorsiones espectrales al día de hoy, que sería como la medición predictiva que vamos a ver cuando sean detectadas. Entonces, bueno, aquí por el tiempo y muchas cosas más, no expliqué de dónde salen estas ecuaciones, pero esta es como la ecuación que calcula las distorsiones espectrales. Entonces, esta es una función de una parametrización que aquí va metida todo este proceso que hemos hablado esta semana, o sea, el proceso de, del universo térmico. Y esta integral está multiplicada acá por una función. Esta función es una función que está asociada a perturbaciones del plasma del que hemos hablado esta semana. Se cree y se justifica de que estas perturbaciones a las cuales se asocia este espectro de potencia escalar, perturban el plasma y son esas perturbaciones que van a ocasionar la distorsión espectral. Entonces, esta función es proporcional al espectro de potencia primordial. Entonces, va a depender del modelo o dependerá del modelo que se tenga, del modelo de inflación que se tenga para obtener una distorsión espectral particular. Entonces, la idea de nosotros ha sido testear diferentes modelos para obtener diferentes señales predictivas de las distorsiones espectrales. Y bueno, estos son algunos de los resultados del último artículo que publicamos, que esas son predicciones de las distorsiones espectrales que se obtendrían. Aquí se han puesto algunos modelos, pero realmente en ese artículo testeamos, no sé, como 20, algo así, 20 modelos. O sea, eran menos modelos, pero por cada modelo variamos parámetros que fueron fijados por la estadística y se obtuvieron diferentes señales. Las señales entre modelos de inflación vimos que no cambian considerablemente, pero sí obtuvimos una señal importante. Para un modelo en específico de inflación multicampo, o sea, que el proceso de inflación, eh, para este caso en particular, era compuesto por dos campos. Y entonces obtuvimos una señal bastante intensa, que esta señal sí va a ser importante a la hora de descartar o incluso tener suerte de que sea este el modelo de inflación a la hora de que sea medido. Aquí se ha puesto la sensibilidad de Firas, o sea, estas son constricciones, si se fijan, se obtuvo esta señal porque justamente los parámetros libres del modelo fueron restringidos por las observaciones. Entre esas están las constricciones de Firas, que son constricciones fuertes que hay para las distorsiones espectrales, y nosotros tenemos esta ventana de distorsiones espectrales que va a ser testeado a futuro. Y aquí se ha puesto la sensibilidad de PIXI, que es esta misión que se está trabajando para que mida a futuro. Si se dan cuenta, esta ventana de gráfico es la misma donde graficamos el espectro de intensidad del cuerpo negro del CMB. O sea, son intensidades entre frecuencias. Y bueno, esas son unas de las publicaciones en las que he trabajado relacionadas a distorsiones espectrales y han sido publicadas en JCAP. Entonces, sí hemos trabajado bastante y todo se ha hecho haciendo simulaciones. No necesariamente se ha usado clase, el código clase. De hecho, el código clase se usó solo para este artículo. Este artículo y se utilizaron un código que yo trabajé. En el doctorado y ese código es el que utilizo a veces a conveniencia porque tengo más libertad para manejar muchos modelos, hacer variaciones muy grandes de parámetros. Tengo más libertad que hacerlo con el código. Entonces, por si están interesados en buscar las referencias, igual me pueden escribir si quieren el artículo original
o lo buscan en ArcGIS. Bueno, otro observable en el cual estoy interesado y en ese apenas he comenzado a estudiarlo, a ver si también con un estudiante comenzar a, a ver si podemos hacer algún cálculo, son sobre las ondas gravitacionales primordiales inducidas. Estas ondas gravitacionales primordiales obviamente no han sido medidas porque estamos en observables que se proponen que pueden ser medidos. Lo interesante de estas ondas gravitacionales inducidas es que son ondas gravitacionales inducidas en el periodo en el periodo del universo temprano. Y entonces teóricamente se ha obtenido la densidad de energía de estas ondas gravitacionales. Es decir, que en principio existen ondas gravitacionales asociadas a ese periodo. Y de nuevo, esta densidad de energía de las ondas gravitacionales se relaciona principalmente al espectro de potencias escalar de un modelo de inflación. Y, y bueno, esto simplemente de nuevo, es como una ventana, una parametrización de la época térmica, y ahí va toda la época térmica. Este parámetro n es un parámetro que está relacionado a la densidad de radiación. ¿Se recuerdan esta densidad de radiación al día de hoy que hablamos? Que es una medición bastante precisa de la densidad de los fotones al día de hoy, y un parámetro también, que este parámetro depende de las especies del universo en la época esta del dominio de la radiación. Entonces, queremos hacer predicciones de este espectro, porque al final de cuentas es un espectro un espectro de densidad de energía de las ondas gravitacionales. Queremos hacer simulaciones, y en particular estamos interesados en este modelo de inflación, ya que nos dio aquí una señal bastante grande de distorsiones espectrales. Queremos hacer constricciones ya en la parte de las ondas gravitacionales. Es decir, ya no vamos a estar haciendo constricciones acá en esta ventana porque ya las hicimos, sino que estamos interesados en esta ventana ya, que está asociada a ondas gravitacionales. Entonces, eso es un poco de lo que estoy trabajando hoy en día. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Antes de finalizar, quería comentarles de que se está organizando un congreso de física y geofísica ahí en la Universidad de El Salvador. Y justamente, bueno, va a ser del 8 al 11 de octubre. Y justamente el 1 de julio se ha abierto para mandar póster o presentaciones orales para ser presentadas en el Congreso. Aquí está el correo, o si tienen preguntas, igual me las pueden hacer al correo o aprovechando después de la plática. Va a ser en la Universidad de El Salvador, del 8 al 11 de octubre de este año. Doctor, le agradecemos mucho por el conocimiento que nos ha impartido y le queremos agradecer con un fuerte aplauso. ¿Preguntas? Sí. Sí, esa pregunta es importante, ¿verdad? En principio, la verdad que en principio podrían ser detectadas. O sea, ahí se va, digamos, estos detectores
van a, van a detectar todo tipo de ondas gravitacionales que le lleguen y el factor importante va a ser la sensibilidad. O sea, si esta señal es, es tan grande que puede ser detectada por estas misiones, la respuesta sería sí. Si no, tendríamos que esperar a instrumentos con sensibilidad mayor. Por esa razón estamos interesados en espectros de potencias primordiales escalares que tengan una señal bastante grande para poder alcanzar las sensibilidades por ejemplo, LIGO y todas las que están siendo desarrolladas. Pero sí, en principio, sí, o sea, se va a tener una sola señal y ahí tendríamos que nosotros ir a buscar usando estadística, ¿verdad? Si nuestras predicciones están del orden de la sensibilidad de estos instrumentos o no, y allí va a tocar. Digamos, eso es parte del proceso, pero sí, la ventana está en esa ventana de estos detectores. ¿Alguna otra consulta? Bueno, creo que no. Entonces, gracias, doctor. Y podemos pasar a lo siguiente.